Lunes Cívico con Nahum Valladares. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su Lunes Cívico. Queremos agradecer todas aquellas opiniones que nos han llegado en relación a los programas especiales que realizamos aquí en la Televisión Educativa Nacional, tanto en el Lunes Cívico como en el especial del viernes recién pasado, dedicado a la historia del himno nacional de Honduras. Muchas gracias por sus comentarios. Hoy nuestro programa es un homenaje a un ilustre hondureño. Un hombre que se dedicó al periodismo, a la literatura, a la poesía, engalanó precisamente el Parnaso hondureño con sus obras brillantes desde su juventud. Nosotros le conocimos cuando empezaba sus faenas periodísticas al calor y al amparo que hacía don Julián López Pineda en su diario El Día, que comenzó a editarse en el año de 1946. Pues él, mientras estudiaba en la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de Honduras, comenzó a tener esas inquietudes periodísticas y don Julián le abrió las puertas del Día y se incorporó a un grupo de intelectuales, entre los que se encontraban Santiago Flores Ochoa, que era el director, el jefe de redacción de Diario El Día. Pero ahí se encontraban jóvenes como Vicente Machado Valle Hijo, Víctor Eugenio Castañeda, más conocido como Jaime Fontana, estaba Juan Ramón Ardón. Eran los periodistas que más trabajaban ahí en el área de la redacción. Había una cantidad de reporteros que se incorporaron en el año de 1952, que también eran jóvenes estudiantes de la secundaria. Pero me estoy refiriendo a alguien que empezó a ejercer el periodismo en El Día, pero que ya había también comenzado su producción literaria con bellos poemas. Óscar Acosta Celedón. Nació en el año de 1933 en Tegucigalpa, por cierto, en el barrio Las Delicias, próximo al barrio Abajo. Estudió en el Instituto Central de Varones, ahí se graduó de bachiller. Ingresó a la Escuela de Leyes de la Universidad Nacional. Además de sus inquietudes literarias, también era una persona que le gustaba mucho, por su profesión en ciencias jurídicas y sociales, en la diplomacia. Así como llegó a Perú, y allá también ejerció el periodismo, fue embajador de Honduras en Perú, Italia y en la Santa Sede, en el Vaticano. Óscar Acosta Celedón, de la promoción de poetas, de la generación de poetas de los años 50, es una figura estelar en la literatura hondureña. Pero su nombre no puede quedar así como olvidado, porque muchas veces cuando hablamos de esa constelación lírica en Honduras, empezamos a conocer los nombres de Juan Ramón Molina, de Froilán Turcios, de Ramón Ortega, de tantos poetas, de Daniel Laínez, de Clementina Suárez, de Ángela Valle, de Rafael Eliodoro Valle y de tantos otros bardos hondureños. Pero el de Óscar Acosta no puede pasar al olvido. Y precisamente para poder rescatar su figura, dos hondureños empezaron a hacer una compilación de criterios de la obra de Óscar Acosta, hondureños y extranjeros que conocieron su obra y que en varias ocasiones desde 1952 empezaron a escribir sobre lo que era Óscar Acosta. Uno de ellos,
hoy lo hemos invitado al programa para que nos hable de una obra que va a ser presentada el día de mañana por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Fundación del Museo para el Hombre Hondureño, dos instituciones que unieron sus esfuerzos para que esta obra se editara. Uno de los inspiradores de la misma es mi invitado esta noche, el abogado Carlos López Contreras. ¿Qué tal, Nahum? ¿Cómo estás? Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias, muy honrado de estar aquí contigo. Carlos, me gustaría que platicáramos de Óscar Acosta porque su figura hace un año, murió en julio del año recién pasado, hace un año después de haber sorteado enormes problemas con su salud quebrantada. Desde que estaba de embajador de Honduras en España empezó a sufrir, pero un hombre con una fortaleza increíble que le hacía frente a su enfermedad y no se doblegó nunca. Yo lo visitaba en su casa donde tenía la editorial y ahí estaba Óscar. Todavía, a pesar de su enfermedad, seguía con la bandera en alto. Nunca arrió la bandera, siempre la mantuvo izada, porque era un hombre con mucha capacidad y mucho temple. Y mucho temple. Efectivamente. ¿Cómo nació esa idea, Carlos? Bueno, al fallecer él, como muchos hondureños tuvimos una relación bastante estrecha con él, y era una persona que nos aconsejaba a todos en el sentido de que no podría un funcionario o una persona que asumiera una función pública dejar un vacío, sino que nos inducía a dejar un registro histórico de lo que había acontecido durante el tiempo que habíamos asumido una función pública. No siempre tuvo éxito, pero en el caso mío sí lo tuvo y me indujo a producir pues prácticamente 4 libros. Y me siento muy satisfecho porque, como decía él, si los protagonistas no escriben lo que ocurrió para el futuro de la historia de Honduras, para los que vienen después a escribir la historia de Honduras, los historiadores se van a encontrar un vacío, y ese vacío lo van a tener que inventar, ¿verdad? Llenar la historia con la imaginación, y eso no es aceptable para un Estado soberano. Entonces él motivaba mucho en ese sentido, y pues a mí y muchas otras personas conocidas, él prestaba su asesoría, su experiencia, ¿verdad?, en ese campo de la literatura, en ese campo de escribir de la historia, y brindaba todo lo que él podía. Entonces, creo que a todos los que estuvimos en esa situación nos vinculó, ¿verdad? Desde el punto de vista de la relación personal, pero desde el punto de vista institucional, vale decir, como un funcionario él de carrera de la Cancillería, él fue un diplomático durante 62 años, con algunas interrupciones, ¿verdad?, porque desempeñó otro tipo de trabajos privados, pero él mantuvo una relación con la Cancillería. Durante el tiempo que yo fui canciller, 1986-90, él se desempeñaba como embajador de Honduras en la Santa Sede. Y todos los años, en septiembre de cada año, lo llamábamos a Tegucigalpa para que él coordinara la formulación de la memoria histórica de la Cancillería para entregarla al Congreso Nacional y repartirla entre varios países con los que tenía interacción o intercambio la Cancillería. Entonces, eso permitió que todo lo que aconteció de 1986 al 90 quedara un registro histórico riguroso, con el rigor que tenía Óscar Acosta, de no dejar un papel suelto, sino que lo que no iba en la narrativa iba en los anexos. Entonces es muy fácil reconstruir la historia de esos 4 años de política exterior. Entonces, a mí me pareció que con la entrega que él tenía para las letras, que no se circunscribía ese campo, desde luego, ¿verdad?, sino que él también interactuaba con otros
expresiones de la cultura hondureña, en particular con los artistas de las artes plásticas, ¿verdad? Entonces, bueno, tú lo sabes mejor que yo, de que él mandó hacer por su propia cuenta 48 retratos, que los hizo fundamentalmente Mario Castillo, ¿verdad? De los mejores escritores de Honduras. Eso no lo había hecho el Estado, lo hizo él. Ahora esa colección está en manos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, me pareció que por esa entrega, ese amor que él tenía por las letras, el mejor homenaje que se le podía hacer a él era escribir un libro sobre la contribución de él a las letras hondureñas. Y entonces así surge la idea de que Hernán Antonio Bermúdez y yo comenzamos a hacer una colección de artículos, algunos mandados a hacer exprofesamente y otros que ya habían sido publicados. Entonces hicimos una compilación de 21 artículos relativos a la personalidad literaria de Óscar Acosta y tuvimos la suerte que la Fundación Museo del Hombre y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras quisieran publicarlo. La universidad fue un paso más allá, sino que declaró la promoción de este año, ¿verdad?, como con el nombre de Óscar Acosta. Entonces, es un personaje que no puede quedar en el anonimato, no puede quedar circunscrito el pesar de su fallecimiento a su familia, sino que es una pérdida para las letras hondureñas, para la política exterior de Honduras, para el servicio diplomático hondureño y en definitiva para todo el pueblo hondureño, porque su magisterio en las letras y sus representaciones diplomáticas iban acompañadas desde 1952 de una actividad que hoy se considera un poco moderna, ¿verdad?, la diplomacia cultural. Pues lo que es Óscar Acosta la venía practicando desde hace muchos años y en parte también era un poco la emulación de Rafael Elodoro Valle, que también la practicó en Estados Unidos, hizo en América del Sur y lo hizo ulteriormente en España, y lo hizo también en Italia, con publicaciones y divulgación cultural que puso muy alto el nombre de Honduras. Bien, lo que ha indicado nuestro invitado esta noche, el abogado Carlos López Contreras, está precisamente para que esa figura de Óscar Acosta no se nos pierda en la constelación literaria de Honduras. Ahí donde están nombres refulgentes, ahí está el de Óscar Acosta con varios ribetes, porque no podemos decir solo el poeta Óscar Acosta. Hay que hablar también del periodista Óscar Acosta. Hay que hablar del investigador Óscar Acosta, del diplomático Óscar Acosta. O sea, es una figura con unas características tan especiales en la historia de Honduras que no puede pasar desapercibido. Muchos esfuerzos. Aquí para poder hacer obra hay que tener temple y muchas veces son quijotadas, pero Óscar, por ejemplo, se atrevía a tener una editorial a pesar de que estaba enfermo. ¿Sí? Pero él hacía sus publicaciones y no paraba de hacerlo. Y esas publicaciones estaban encaminadas a reconocer también a figuras nacionales. Dedicaba precisamente muchos libritos para que los hondureños conocieran quién había sido quién en Honduras. Efectivamente. Cuyos nombres se habían perdido. Efectivamente. La revista política. La revista política. Era un acervo increíble, es decir, allí se conoce qué es Honduras, cómo piensa y Claro. con una constelación de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Porque él abría el espacio para todo el mundo. No era por ideología, no era por política, no era por religión ni por nada, sino que él quería que brillara Honduras en sus diversas manifestaciones. El pluriculturalismo, ¿verdad?, que es tan importante en una nación. Entonces, eso le ayudó, le contribuyó mucho. Vamos a seguir después de la pausa hablando sobre Óscar Acosta, porque es interesante también conocer ese entorno que tuvo Óscar Acosta
allá por 1951 y 1952. Era muy joven. Fíjense ustedes que empezó a ejercer el periodismo cuando estudiaba la carrera de Derecho y apenas tenía 19 años. Y ya se rodeaba con gente de mucho peso en el periodismo, entre ellos su jefe de redacción, que era Santiago Flores Ochoa, que era un hombre que muchos, su nombre lo pueden escuchar y no saben ni quién fue. Yo lo conocí muy de cerca, Una porque trabajó en personalidad. Cancillería, sí, también. Sí, era una personalidad, Sí, fue embajador sí, fue de Honduras embajador. en Argentina. Así es, sí. Era un hombre con una dimensión increíble. Así es. Después de la pausa vamos a continuar hablando sobre la personalidad de Óscar Acosta Celedón. Aquí tengo en mis manos algo especial, que en realidad esta fue la última obra que hizo. La última publicación de él, hizo sí, Óscar con Acosta. responsabilidad. Pero esto es una historia de uno de los presidentes progresistas de Honduras, al cual Óscar Acosta le tenía mucha admiración. Y la admiración nació precisamente cuando Óscar empieza a trabajar muy joven en Diario El Día, porque Diario El Día, que era de don Julián López Pineda, un diario que comenzó en 1946 con el propósito de dirigir la campaña presidencial del doctor Gálvez en 1948. Entonces ahí se acrisolaba el galvismo, pero la intelectualidad del galvismo, y ahí se formó Óscar Acosta, con hombres como Jaime Fontana, como Víctor Eugenio Castañeda, que también estuvo en el servicio diplomático. La mayoría de la gente que trabajaba en Diario El Día fueron diplomáticos. Alfaro Arriaga. Alejandro Arriaga, Sí. Vicente Machado Valle Hijo. Sí. Y padre también. Y padre también. Sí, también. Vicente, que fue embajador. Así es. Santiago Flores Ochoa. El mismo don Julián López Pineda, que estuvo en la comisión que fue a defender los intereses con el doctor Ramón Ernesto Cruz a La Haya. A La Haya. Allá murió, Sí, sí. don Julián, ¿verdad? Sí. En La Haya. O sea que ese crisol en el que se formó Óscar Acosta precisamente fue no solo de la intelectualidad. Tú apuntabas algo, Carlos, que me gustaría que nos siguieras explicando. Es que Óscar Acosta le gustaba terminar todas las cosas, no dejarlas así en papel o en el vacío, sino que las cosas se finalizaran como que tenían que finalizarse. Esta obra, por ejemplo, de Juan Manuel Gálvez, La historia de Gálvez, es una historia que no se traduce en hacer de la figura de Gálvez algo como que fue excepcional o no, la realidad de lo que fue un presidente. Efectivamente, porque no solamente es su testimonio, sino que es una universalidad de testimonios, incluso de gente que no pertenecía al galvismo ni pertenecía al Partido Nacional. Y sin embargo están incorporados las opiniones de ellos y muy favorables, ¿verdad? Porque llega un momento en que las personas dejan de pensar con criterio sectario y piensan en el país y piensan en historia y tienen que emitir un juicio que sea por lo menos neutral con relación a una actividad política, a una gestión de gobierno como la que condujo el presidente Gálvez. Efectivamente, la obra es fabulosa, y yo recomiendo al auditorio que lo adquiera y lo lea, porque realmente es una publicación con mucho equilibrio y sobre todo con esa paciencia y esa acuciosidad de Óscar Acosta de buscar en las publicaciones, en los libros, en los diarios, en buscar los testimonios, en buscar las fotografías para publicarlas. Y realmente la lectura de ese libro es como trasladarse a 1948, momento en que se está en la víspera de la toma de posesión del presidente Gálvez y la dinámica de los 6 años de gobierno de él. Entonces, es una obra
vital, ¿verdad?, para la historia de Honduras, y es una contribución que él ha hecho. Ya un Óscar Acosta maduro, claro, porque es de 2009 esta publicación, sí, prácticamente es la última obra de él, entonces merece la pena adquirirla. En la editorial iberoamericana, ¿verdad? Donde Sí, la editorial de él, sí. Porque te cuento, él tenía mucha paciencia, pero a veces cuando se tienen compromisos de publicar obras y todo eso, cuando se incurre en dilatorias y todo eso, él se impacientaba. Entonces dio un salto, dijo, la única manera de asegurarme la publicación en tiempo es si yo pongo una editorial. La compró y la puso. Sí. Y muy mayor. Muy mayor y enfermo también, ¿verdad? Enfermo. O sea que le hizo frente, fue un reto para él. Un reto. Pero salió y él no desmayaba. Yo recuerdo que cuando lo iba a ver ahí, una vez lo traje aquí al programa cuando se iniciaba el lunes cívico, hace unos 9 o 10 años, lo traje para que analizáramos la obra de Juan Ramón Molina. ¿Y quién mejor que él, claro, para conocer eso? Porque no era solo la parte histórica, sino que lo que representaba a Juan Ramón Molina como un cantor, como el poeta ese que sacaba a la espina de la rosa, le sacaba el poema, no solo porque era la espina, sino porque algo conformaba de la hermosura de una rosa. Y así lo relataba Óscar Acosta. Sí, o sea que Óscar Acosta tenía una formación increíble para ver las cosas no solo desde el punto de vista literario, sino que también desde el punto de vista humanista. Bueno, es que esa es la vocación a la que él apuntó, y siguiendo los pasos de Rafael Eleodoro Valle, que era otro humanista que se manifestó en la poesía, en la literatura, como periodista, como catedrático, como diplomático, ¿verdad? En definitiva, esas son las características, y por eso él escribe esa obra también, ¿verdad? De homenaje a Rafael Eleodoro Valle, un concurso que lo gana él, ¿verdad? Convocado por la Universidad Nacional Autónoma en 1960, y él obtiene el primer y único premio de ese concurso de 1961. Ahora, él tuvo una condecoración con el nombre de Rafael Eleodoro Valle, ¿verdad? También. Sí. Sí, correcto. Sí. ¿Cuál fue la condecoración que le otorgó la Cancillería hondureña? Esa misma. La Rafael Eleodoro Valle, ¿verdad? En el 2014, 2013. Antes de que él falleciera. Antes de que él falleciera, el 2013. Le fue otorgada habían ciertas condecoraciones porque las tuvo muchos. Por ejemplo, en Perú obtuvo condecoración por parte del gobierno peruano, una vez que él cesó de ser diplomático, de estar representando a Honduras allá. Pero también España recibió la Cruz de Plata de la Orden de Isabel la Católica, ¿no? Efectivamente. O sea que era un hombre galardonado, era un hombre que tenía prestigio internacional. Totalmente. Su contribución en ese sentido, siendo él presidente de la Academia Nacional de la Lengua, promovió, como era el interlocutor de la Academia Mundial, ¿verdad?, de la Lengua Española, promovió la publicación de El Quijote y otras obras fundamentales de la literatura española, y es reconocido él para que el Quijote se divulgara a dimensión masiva, es decir, con un costo básico, ¿verdad?, para que todo el mundo pudiera tener acceso a esa obra. Y tú sabes que también fue presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, de la APH. Y él llegó a ser presidente porque él conoció a las figuras que formaron la segunda parte de la Asociación de Prensa Hondureña, que fue fundada por don Froilán Turcios allá en los años 30, pero que había entrado en decadencia y todo, hasta que llegó Joaquín Mendoza Vanegas en 1950 y le dio una nueva fisonomía a la Asociación de Prensa Hondureña, y en ese grupo estuvo Óscar Acosta, a tal grado que llegó a ser presidente de la PH también, ¿verdad? Bueno, ya vamos a retornar después de esta pausa para que sigamos platicando sobre Óscar Acosta, y ya
en esta otra etapa del programa vamos a hablar sobre esta obra que tiene un nombre muy sugestivo. Se llama Lucidez Creativa. Ya retorno con ustedes. Vamos a ver, Carlos, el contenido de este libro y por qué este tan sugestivo nombre de Lucidez Creativa. Bueno, el título fue de los más difíciles de ponerle, pero a mí me parece que Óscar Acosta era un hombre muy lúcido, muy claro, muy transparente. Y eso no solamente era en su personalidad, sino que también se registraba en sus escritos. Y como un escritor y un poeta, no solamente es lucidez, sino que además es la creatividad, ¿verdad? Entonces, jugando con esas dos ideas, acuñamos el título, ¿verdad? De esta obra, que recoge críticas literarias de 13 personas que profesamente se les pidió que hicieran una contribución para este libro, y otras pues son publicaciones que ya se habían hecho en diversos libros anteriores, pero de personalidades muy recias, ¿verdad? Y entonces nacionales y extranjeras, y eso nos dio como fruto 21 artículos con relación a la obra literaria de Óscar Acosta. Como yo digo ahí en la introducción, es como un homenaje de 21 cañonazos, ¿verdad? Con motivo de celebrar la obra magnífica de Óscar Acosta en el campo de la literatura. Estaba viendo así, por ejemplo, criterios como el de Arturo Mejía Nieto, Sí. que ya falleció, fue uno de los grandes biógrafos del general Morazán. Y veo también criterios sobre Rafael Heliodoro Valle, sobre un soneto publicado en La Habana en 1952. O sea que aquí hay, claro, estoy viendo a criterios de Julio Escoto, Sí. de Helen Umaña, y de otras personas que viven, pero que siguieron muy de cerca. Sigifredo Infante está ahí también. Sigifredo, ¿verdad? José González, Sí. ¿verdad? Que son gente que conoce muy bien. Helen Umaña, ¿verdad? Que hace una Claro. apreciación extraordinaria sobre el cuento. Sí, yo te preguntaba sobre el título de Lucidez Creativa, porque había una persona que admiraba mucho a Óscar Acosta. Y en una vez que tuvimos la ocasión de estar hablando sobre la obra de Óscar Acosta, me decía que Óscar Acosta era el hombre de la mirada triste y el alma alegre. Y es que es cierto, Óscar tenía una mirada muy triste, pero un hombre que tenía un espíritu jovial, ¿verdad? Sí, Increíble. efectivamente. Y en efecto, si ustedes miran muy de cerca lo que tengo aquí en mis manos de Lucidez Creativa, esta pintura es de Mario Castillo, ¿verdad? Así es. Es original de Mario Castillo, pero Debe Mario ser de la- Castillo, miren esa expresión, Sí. esa mirada triste de Óscar, ¿verdad? Y no porque ya estaba enfermo, es que así fue toda la Así vida. es, efectivamente. Pero decía Matías Funes Valladares, Óscar Acosta es el hombre de la mirada triste y el alma alegre. Y tenía razón de decir eso. Yo creo que sí. Sí. Ahora, esa es la coincidencia, y vuelvo a mencionar, la interacción de él con otras manifestaciones de la cultura, la pintura. Sí, Esa es una de las últimas obras de Mario de Castillo. Mario Castillo, sí. Entonces, Imagínate, ¿verdad? Lo que son las cosas, ¿verdad? Que tú sabes que fueron compañeros, ¿verdad? no lo sabía. No, sí, eso, sí, ¿no? sí, pues con Mario, cuando Mario viene de San Pedro Sula, ¿verdad? Hace una buena relación con Óscar Acosta. Eran contemporáneos, nacieron en el mismo año, 1933, ¿verdad? Entonces hicieron una buena amistad, hicieron compañerismo y tenían un círculo universitario que era donde se reunían artistas y literatos, poetas, Intelectuales. sí, intelectuales, sí. sí. Era Pues un- nosotros nos sentimos muy contentos como fundación, pues porque también le hicimos un homenaje a Mario Castillo, Sí, ¿verdad? sí. En vida, en la fundación, y ahora pues lo estamos haciendo junto con la Universidad Nacional Autónoma a Óscar Acosta, que es que las personas hondureñas que brillan hay que reconocérselas, Claro. ¿verdad? No hay para dónde. Ahora, ¿en qué va a consistir? Porque el día de mañana a las 6:30 de la tarde, en la Casa Ramón Rosa,
que es la sede de la Fundación del Museo para el Hombre Hondureño, se va a hacer la presentación de este libro, de Lucidez Creativa. Me gustaría, Carlos, que nos explicaras cuál va a ser el método que se va a aplicar en esa presentación, porque la harás tú y la va a hacer Bermúdez también, ¿verdad? ¿O solo tú? No, los dos. Sí. Pero en realidad el acto de la presentación es atribuible a las instituciones que lo financiaron, o sea, la Fundación y la Universidad Nacional Autónoma. No estoy seguro si la rectora va a estar, me parece que va a ser una actividad a cargo de la Dirección de Cultura y tú como presidente de la Fundación. En ese evento nos van a invitar a nosotros que digamos algunas palabras, claro, ¿verdad? Como responsables de la compilación y la publicación de la obra. Entonces, creo también que van a proyectar unos videos de entrevistas que mandó a hacer la universidad con distintas personas relativas a la vida y la obra de Óscar Acosta. Entonces, esa es la secuencia fundamentalmente, y después una copa de vino, ¿verdad?, de honor a Óscar Acosta. Una cosa, Carlos, cuando tú fuiste canciller de la República en el gobierno del presidente Azcona, en 1986-90, ¿ya se había retirado de la diplomacia Óscar o se mantenía todavía? Bueno, él estaba en Santa Sede. Ah, él estaba de Santa Sede. ¿Él era concurrente porque él estaba en España o ya era residente? Ya era residente. Residente en Roma, sí. Y allí pues donde él tuvo mucho dinamismo otra vez, porque llegó a ser vicepresidente del Instituto Italo-Latinoamericano. Es una institución de Italia que se dedica a interactuar con todos los países de América Latina. Y entonces él tuvo mucho éxito ahí. Ahora, mientras estuvo en Santa Sede, él trabajó muy estrechamente conmigo. Yo visité Santa Sede 2 o 3 veces en esa época y teníamos la posibilidad, que no cristalizó, de ver si era posible que redujéramos el diferendo con El Salvador a únicamente las islas en el Golfo de Fonseca. Es decir, si era posible lograr un acuerdo negociado con relación a la frontera terrestre y el tema relativo al Golfo y proyección en el espacio espacios marítimos en el Océano Pacífico, y dejar un reducto que era pues muy difícil de manejar para ambos países con relación a la isla de Mianguera y Mianguerita. Él exploró eso, a ver si era posible que Santa Sede pudiera asumir un papel de arbitraje o de resolución del problema mediante una resolución del Santa Sede. Hubieran puesto un árbitro, ¿verdad? Y eso quedaría obligado para... Obviamente, todo eso era un esquema de potencialidades que quedaría sujeto a la consideración de los gobiernos y de las instancias jurisdiccionales y legislativas de ambos países, porque había ya un tratado. Ya existía la doctrina de Rivera y Bustamante, ¿verdad?, en relación al Golfo. Sí. Ya existía, ¿verdad? O sí, sea, sí, que era nada más buscar una mediación. Así es. Del Vaticano, en lo que se estaba buscando para solucionar un secular problema que tenemos en Así es, para que no estuviéramos como estuvimos, pues prácticamente 7 años, claro, ¿verdad?, pendientes de la resolución de ese problema. Pero no cristalizó el acuerdo y entonces eso quedó, pues, ahora se conversa, pero él estuvo muy atento, hacía gestión y tenía muchísima credibilidad de la Santa Sede para ese tipo de asuntos. Qué bien. Bueno, ya vamos a retornar con nuestro invitado esta noche, el abogado Carlos López Contreras, platicando sobre la vida de Óscar Acosta, que vamos a conocer más a fondo con la presentación de esta obra que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Fundación del Museo para el Hombre Hondureño han patrocinado en su publicación, a manera tal de que se pueda hacer un homenaje a la labor creativa de Óscar Acosta Celedón.
Ya retorno con ustedes. Carlos, sí me gustaría mencionar a los autores de las crónicas, de los criterios que están contemplados en esta compilación que ustedes hicieron sobre la personalidad de Óscar Acosta. Leonel Alvarado vive en Nueva Zelanda. Así tengo entendido. En realidad, el que está más metido en el mundo de las letras es Hernán Antonio Bermúdez. Sí. Entonces, él hizo la coordinación de la solicitud de contribuciones para este Iba a libro. estar ahí con nosotros. Sí, él va a estar, claro, él incluso va a hablar mañana. Rigoberto Paredes, que ya falleció. Ya falleció, sí. Está Eduardo Ver, que está aquí en Tegucigalpa. José Antonio Funes es diplomático, ¿verdad? Está en París. Así tengo entendido, sí. José González, que vive en La Paz. Quién sabe si Pepe González nos acompaña, ¿verdad? Rafael Eiva Vivas, que no creo que pueda asistir, aunque a Rafael le gusta siempre estas actividades. Le gusta muchísimo. Y además fue un gran amigo de Óscar Acosta, ¿verdad? Roberto Flores Bermúdez. Sí. Roberto está afuera también. Está en Bruselas, sí. En Bruselas. Giovanni Rodríguez. No estoy seguro. No, ¿verdad? Rolando Catán, sí. Rolando Catán me dijo que iba a estar en el bueno, Rafael Eduardo Valle ya muerto, sí. Arturo Mejía Nieto también ya muerto. Pablo Antonio Cuadra, este era un periodista y escritor nicaragüense. Ramón Oquelí, que ya falleció también. Julio Escoto, que vive en San Pedro Sula, ¿verdad? Sí. Y Ellen Umaña también vive en San Pedro Sula, ¿verdad? Luis Jiménez Marto, él es creo que es un diplomático español. Era un artículo que él publicó hace, bueno, como 30 años. Y Segifredo Infante, que posiblemente a quien saludamos ahí en su casa de habitación, que siempre nos ve y escucha. Vamos a ver si nos acompaña. Lo saludamos y ojalá que nos pueda acompañar. Sí, sí, porque Segifredo tiene también un buen criterio en relación a la obra de Óscar Acosta. Además, esta presentación que se va a hacer ahí en la Casa Ramón Rosa es una invitación pública, o sea, no se cobra el acceso al local. Pueden ir todas aquellas personas que son amantes de la literatura, especialmente los estudiantes de las diferentes universidades. Pueden asistir al evento que se va a iniciar a las 6:30 de la tarde ahí en la Fundación del Museo del Hombre Hondureño. Les invitamos porque va a ser un acto muy hermoso, como decía Carlos López Contreras. No solo va a estar la narrativa de los compiladores, sino que también se van a presentar algunos filmados con personajes que conocieron a Óscar Acosta, que son todavía testimonio viviente de la figura de Óscar Acosta Celedón. Así que los invitamos para que mañana a las 6:30 nos acompañen en la Fundación del Museo para el Hombre Hondureño. Gratis, totalmente gratis la entrada. Yo quería subrayar un punto porque nunca se menciona eso cuando se habla de Óscar Acosta, y para mí fue una sorpresa leer su libro sobre Juan Manuel Gálvez. Se habla de un Óscar Acosta, literato, periodista, poeta, diplomático, etcétera, antólogo, etcétera, pero nadie ha dicho que es político. Y sí tiene su sesgo político. En ese libro, yo no lo sabía, pero ahí lo descubrí, de que en 1963, cuando se estaba escogiendo la candidatura presidencial del Partido Nacional, el general Tiburcio Carías quería que fuera el jefe de las Fuerzas Armadas o uno de sus hijos, Gonzalo Carías. Sí. Entonces Óscar Acosta y otro grupo de personalidades galvistas conformaron un comité, un comité pro candidatura del doctor Juan Manuel Gálvez, y él llama a ese artículo presidente repitente, ¿verdad? Y eso es lo que querían ellos, ¿verdad? Pero no resultó. Pero lo interesante es que Óscar Acosta, que huía un poco de la política, se metió de lleno en eso
y firmó y formó parte del comité pro candidatura de Juan Manuel Gálvez en 1963, pero que la convención del Partido Nacional optó por una tercería y escogió al doctor Cruz. Al doctor Ramón Ernesto Ramón Cruz. Ernesto Cruz, sí, como candidato en 1963. Sí, que también fue una decisión que no fue muy considerada en el Partido Nacional porque, bueno, eso ya son otras cuestiones, son otras interioridades. Yo lo que quería era subrayar que también tenía un rasgo político, él tenía una convicción muy clara de apoyo a Juan Manuel Gálvez. Es que él se hizo en el crisol del galvismo. El crisol del galvismo era el diario El Día. O sea que ahí fue donde se formó una serie de muchachos que empezaron a darle su apoyo al presidente Gálvez cuando llegó al poder de la nación. O sea, estamos hablando del 49 y el 50, que ya Gálvez ya era presidente, pero necesitaba tener un empuje, que es ahí donde estos muchachos que trabajaban en El Día empezaron a darle la figuración a Juan Manuel Gálvez. Ellos fueron los que acuñaron muchas de las cosas que acompañaron al el presidente en mangas de camisa. Eso salió de ahí, del Día. El hombre del puro. Y esa era la figuración política que le daban a Gálvez para asociarlo más al presidente que estaba identificado con el pueblo. Exacto. ¿Verdad? Bueno, ya vamos a retornar en la parte final de nuestro programa de hoy con nuestro invitado de esta noche, el abogado Carlos López Contreras. Ya retorno con ustedes. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy con nuestro invitado, el abogado Carlos López Contreras, para que pueda hacernos ya las partes referenciales a la presentación que se hará mañana a las 6:30 de la tarde sobre esta obra, Lucidez Creativa, que es un homenaje a la figura poética de Honduras, Óscar Acosta Celedón. Carlos. Muchas gracias. Agradezco mucho esta invitación, compartir contigo estos espacios y con el pueblo hondureño, a quien agradezco que preste esta atención, ¿verdad? Y le pido que honremos a quienes lo merecen en Honduras. Personalidades como Óscar Acosta, que han descollado y han hecho brillar el nombre de Honduras en las letras, en el periodismo, en la diplomacia, en fin. Y así a todos los mejores personas representativas de Honduras, hombres y mujeres, que hacen su trabajo con honestidad, con transparencia, con amor patrio, merecen el reconocimiento de nuestro pueblo, de nuestras instituciones, y porque así es como se hace patria, ¿verdad? No solamente demandando, sino también haciendo reconocimientos. Hay una cosa importante, Carlos, que la vamos a mencionar hoy en el programa, porque es esa alianza que debe de existir entre las instituciones para seguir rescatando la identidad nacional y para elevar los valores cívicos que se nos han ido perdiendo. Mañana, precisamente antes de la presentación del libro Lucidez Creativa, que harán en la Fundación del Museo para el Hombre Hondureño, vamos a firmar un convenio con el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Fundación, para seguir buscando proyectos en conjunto que puedan no solo rescatar a las figuras como Óscar Acosta y como otras figuras no solo de la literatura. Hablábamos con Carlos López Contreras de un proyecto que lo podemos hacer con la Universidad Nacional y con otras instituciones para erigir un busto a Carlos Hartling, el compositor de la música del himno nacional. No hay en Honduras una referencia de Carlos Hartling. Augusto Secuello, por lo menos hay un busto que está en la Cancillería, y la tumba de él está en el Cementerio General de Tegucigalpa. Los restos de Carlos Hartling quedaron olvidados. Fueron sepultados en Santa Tecla, en El Salvador, y cuando se hizo la remodelación de la necrópolis de Santa Tecla,
las viejas tumbas fueron arrasadas porque como no había ni familiares ni nada, y fueron depositados los restos, las osamentas y todo, fueron depositadas en fosas comunes. Así es que no hay ni una referencia de donde esté sepultado don Carlos Hartling. Ese proyecto está bonito, Carlos. Es necesario, porque es necesario hacer una retribución, claro, aunque sea la memoria de él y a su descendencia, claro, que vive en Honduras, ¿verdad? Porque darle la música al himno nacional de un país, sí, es una contribución extraordinaria, única en la vida de un país, ¿verdad? Y para que las generaciones futuras conozcan a través de una figura así, esculpida, puede ser Mario Zamora Alcántara o cualquiera de los otros artistas, claro, sí, escultores nuestros, que puedan tener la oportunidad de hacer una imagen tallada de Carlos Hartling, que es una figura que a pesar de no haber adoptado la nacionalidad hondureña, es parte de la historia de Honduras. Es parte de la historia. Hay descendencia de él aquí, ¿verdad? Claro, claro. Importantísimo. Sí, que eso es lo más importante. Carlos, te agradezco muchísimo. Un placer. Muchísimas gracias. Mañana estaremos ahí en la Fundación para poder hacer la presentación del libro Lucidez Creativa, un homenaje a Óscar Acosta Celedón. A ustedes, muchas gracias por habernos visto y escuchado. Les invito para el próximo lunes, que vamos a tener un programa dedicado a don José Cecilio del Valle, en la ocasión que el 22 de noviembre se cumple un aniversario más de su nacimiento en Choluteca. Pues el programa del próximo lunes lo dedicaremos a don José Cecilio del Valle. Será hasta entonces, mientras la vida sigue y nosotros sigamos en la vida, aquí vamos a estar con ustedes. Buenas noches, amigos. TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras, ha presentado Lunes Cívico con Nahum Valladares.